Padre, ese significado de Cristo en la cruz del Calvario, Padre, ahí muestras tú tu amor, Señor. Padre, no para crear una religión, Señor, ni para que nos sintamos, Señor, salvos, Señor, sino que tu amor está demostrado ahí en la cruz, Señor. Por eso es que solo tú eres digno, Señor, porque no hay otro como tú, Señor. Gracias te damos, Señor, por tu Hijo amado. Y gracias te damos, Señor, por ese sacrificio en la cruz del Calvario, Señor. Ayúdanos, Señor, a meditar en Él, Señor, constantemente, Señor. Porque solo así, Señor, vamos a poder, Señor, darle el valor que Él se merece, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Buenos días, pues. Hoy vamos a tratar un tema que nos aborda a todos, un tema muy importante, porque cualquiera puede caer en esto, ¿verdad? Y es acerca de la moralidad, es decir, el daño que puede causar la moralidad en mi persona. El tema de hoy lo hemos titulado La moralidad no es santidad. La moralidad no es santidad. ¿Por qué es necesario aclarar este punto? Porque muchas personas, porque viven una vida moral delante de los que les rodean, creen que realmente están bien. Y no solamente personas que no conocen de Dios, sino también cristianos, que después se acomodan los cristianos a estar moralmente bien y se creen que están bien y no se revisan realmente a fondo. Y comienzan a olvidar los principios básicos de lo que significa realmente el cristianismo. Yo creo que a cualquiera de nosotros nos ha pasado, por decir algo, que te presentan una cosa en los anuncios y cuando vas y la compras es totalmente diferente. Igualmente esto puede pasar con la moralidad en nosotros, es decir, nos creamos una falsa expectativa. Por lo general en la gente que vende comida y te la vende así por publicidad, te presentan una comida que se te hace agua a la boca. O mirás un tipo de alimento que decís, wow, qué rico se ve, y eso te invita a qué? A ir ahí, ¿para qué? Para consumirlo. Pero cuando realmente estás sentado y te ponen el plato, decís, se parece, pero no es lo mismo. Y esto pasa con la moralidad. La moralidad en sí no es mala, pero la moralidad, si nosotros la tenemos como un fundamento de vida y nos basamos en ella para vivir rectamente delante de los que nos rodean, nuestros familiares, nuestros jefes, nuestros empleados, todo aquel tipo de personas que está alrededor de nosotros, y nosotros no tenemos el principio básico que es Cristo Jesús en nuestra vida, simplemente nos vamos a acomodar a esa moralidad. Y saben que el Señor es claro, no ha dicho en su palabra, sin moralidad nadie verá al Señor. No ha dicho eso. Él ocupa una palabra y dice, sin santidad nadie verá al Señor. Y esto es lo que nosotros tenemos que comenzar realmente a apartar, así como viendo para acá, viendo para allá, y escudriñar muy bien nuestra propia vida para ver cómo estamos delante de Dios. Si somos morales realmente ante el que me rodea, si somos morales ante la iglesia, ante las personas que están conmigo, o realmente estamos buscando la santidad. Miren, nos pueden vender algo que o nosotros mismos nos podemos autovender o autocomprar algo que realmente no es lo que le agrada a Dios. Y es que nosotros podemos justificarnos a nosotros mismos. Nosotros podemos decir, yo no hago esto, antes hacía aquello, yo no soy esto, antes era aquello, pero no. Dios lo que quiere saber es si estás viviendo en santidad. Y esto de los falsos conceptos pueden estar presentes en nuestras vidas. Les doy otro ejemplo. Había un señor llamado Steve Comisar. Óiganse bien, Steve Comisar. Este era un estadounidense que se le vino una idea y entonces él comenzó a publicitar a través de revistas y a través de periódicos y decía que vendía una secadora que trabajaba con la energía solar, que era buena o no dañaba el medio ambiente. También decía
que esta secadora que trabajaba con energía solar y que no dañaba el medio ambiente, o sea, era amigable con el medio ambiente, era desmontable, oigan lo que ofrecía, amigable con el medio ambiente, trabaja con energía solar, por lo tanto es económica, ¿verdad? También dice él, es desmontable, tiene capacidad para secar de 10 a 20 piezas según el tamaño de las piezas que le quieras poner, ¿verdad? Su secado es en el trayecto del día y entonces, y por el increíble precio de $49.99. Entonces mucha gente que leía ese anuncio, con lo que él publicitaba o con lo que él estaba mostrando, comenzaron a comprar y comenzaron a comprar en línea. Y la sorpresa era que cuando a su casa llegaba el paquete y comenzaba la gente incluso a decir, ¿qué voy a hacer con mi secadora vieja? ¿Dónde la voy a poner? Voy a poner esta nueva. Pero cuando llegaba el paquete a su casa lo recibían en una bolsa y lo que le mandaba era una cuerda con prensarropas. Todo lo que el hombre decía era cierto, pero no era lo que la gente se imaginaba cuando estaban comprando las cosas. Entonces la gente se sintió estafada y lo demandaron. ¿Y saben cuántas demandas perdió? Ninguna. Porque todo lo que él decía era cierto. Trabaja con la luz solar. Es económica, es amigable con el medio ambiente. Pero ¿qué era? El punto de vista que él estaba dando y lo que la otra persona esperaba tener. Entonces nosotros con esto de la moralidad nos podemos hacer una falsa idea de que realmente vamos caminando por el camino correcto y nos estamos creando algo que no es. Y esto sucede en el cristianismo. Esto es claro, sucede en el cristianismo. Si no, cuando nosotros vemos la historia de grandes hombres en la Biblia, y vamos a empezar por decir Enoc. Empezando a leer la Biblia, nos encontramos con un Enoc que nos dice la palabra que este Enoc caminó con Dios, que fue amigo de Dios. Es decir, era un hombre tan cercano y tan sincero, y para poder caminar con Dios, no cualquiera camina con Dios. Era alguien que se metía con Dios, que estaba consagrado a Dios, era alguien que vivía en santidad y estaba delante de Dios. Y nosotros, cualquiera de nosotros me gustaría, en vez de que diga no, que dijera mi nombre. Ay, caminó con Dios. Y nos encontramos con un José en la Biblia, un José que caminó rectamente. Caminó rectamente y cuando vino el pecado a azuzarlo en la juventud de los 17 años, vino el pecado, se le acercó y José dijo, yo no puedo hacer esto a mi Dios. Era alguien que vivía rectamente y nosotros vemos a José como un gran hombre en la Biblia. Y podemos seguir mencionando grandes hombres en la Biblia. Y nos vamos a encontrar con que todas esas figuras que aparecen en la Biblia, nosotros deseáramos ser como ellos. Pero ¿qué impide que nosotros seamos como ellos? Realmente, lo que puede estar impidiendo que nosotros lleguemos a ser así es que estamos confundiendo la moralidad con la santidad. ¿Por qué? Porque no nos estamos consagrando al Señor como el Señor quiere que nosotros nos consagremos. Simplemente llevamos en el trayecto de nuestra vida y nos hemos acomodado a una vida moral. Moral. Es decir, ya no robo, ya no miento, ya me aparté del mal, ya no hago esto. Es decir, ya no tomo. ¿Sabes qué? Los alcohólicos anónimos tampoco toman. Y no por ello son salvos. Y aquel que diga, yo ya dejé de hacer esto y por eso soy salvo, ¿sabe qué? Está totalmente equivocado. Está totalmente equivocado. ¿Por qué? Porque la salvación, querido amigo, no es por obra. La salvación es por fe. Y esa fe es la que te va a ayudar. ¿A qué? A que haya un cambio en tu vida. Pero no un cambio de afuera, sino un cambio de que comienza a orar desde adentro para fuera. Ese es el verdadero cambio. Porque cuando nosotros cambiamos simplemente por afuera, solamente la fachada, y por dentro estamos mal, y por dentro caminamos sin santidad, ¿sabes qué? Tarde que temprano esa máscara la vas a botar. La vas a botar. Pero cuando el cambio surge desde adentro, cuando es operado por Dios, nada va a hacer que cambies. Nada va a hacer que realmente lo que venga, cualquier circunstancia, en cualquier lugar que te pongan, el cristiano que realmente ha sido convertido por Dios va a ser siempre cristiano. Yo agarro un cristiano que confía en Dios y que su fe está puesta en Dios y lo pongo en la China y es cristiano y está dispuesto a dar su vida por Cristo. Y lo pongo aquí en Nicaragua y es cristiano. Y lo llevo a Estados Unidos y es cristiano. Y nada de lo que lo rodea, el ambiente, las circunstancias, las tentaciones, lo va a hacer cambiar. ¿Por qué? Porque su fe está fundamentada en Cristo Jesús. Y ese que fundamenta su fe sobre Cristo Jesús, ¿sabe sobre quién está fundamentado? Sobre la roca que es Cristo. Y nada lo va a mover de ahí. Está bien basada su fe.
Pero aquel que se llama cristiano y está confiando en la moralidad que él vive, y entonces su confianza está en eso, en que antes era y ahora no, su confianza está puesta sobre la arena. Y cualquier cosita viene y te mueve el piso. ¿Hasta qué punto cualquier cosa te mueve el piso? Cualquier problema familiar te puede mover el piso y te saca el yo de adentro. ¿Cuál yo de adentro? Si el Señor nos llama realmente a que muramos a la carne. Aquel que anda en el espíritu ya no debe andar militando en las cosas de la carne, nos dice la palabra. Entonces realmente debemos de estar nosotros a cada instante revisándonos cómo estamos delante de Dios. ¿Qué es la moralidad? La moralidad es un conjunto de costumbres y normas que se consideran buenas para dirigir o juzgar el comportamiento de las personas dentro de una comunidad o dentro de un grupo de personas. ¿Qué puede ser esto? Integridad, rectitud, responsabilidad, confiabilidad, bondad, todo este tipo de atributos que puedes tener, que no son malos, porque alguien me va a decir, entonces, ¿es malo eso que acaba de mencionar? No son malos. De ahí se puede componer una sociedad realmente justa, una sociedad admirable, una sociedad que va en crecimiento. Pero no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere realmente que nosotros nos santifiquemos. Porque cualquiera puede estar siendo íntegro, honrado, recto, responsable, confiable, bondadoso. Alguien puede decir, yo estoy bien porque yo estoy casado con mi esposa y nunca le he sido infiel. Yo soy un padre que siempre vela porque hay el alimento en su hogar. Le estoy pagando a mi hijo los estudios. Yo pago mis impuestos. Soy hasta buen ciudadano. Yo soy esto, yo soy lo otro. Perfecto. Moralmente está bien. Pero ¿cómo está tu corazón? ¿Realmente aborreces lo que Dios aborrece y ama lo que Dios ama? Realmente es necesario que nos revisemos a ver cómo estamos. Porque si nosotros no amamos lo que Dios ama y no aborrecemos lo que Dios aborrece, nosotros no andamos en santidad. ¿Sabes quién es aquel que anda en santidad? No es aquel que le van a hacer un pedestal y que nunca peca. No, aquel que tiene un camino trazado hacia seguir a su Salvador y a su Señor. Aquel que tiene su camino trazado a obedecer a Dios en todo momento, bajo cualquier circunstancia. Aquel que tiene su mirada puesta en Cristo, ese va a ser difícil que caiga en alguna tentación. Pero aquel que desvía su mirada, ese prácticamente rápido puede caer en cualquier tentación. Y nadie se da cuenta en el momento. Y puede aparentar. ¿Por qué? Porque le conviene moralmente que no piensen mal de él. Le conviene manejar un estatus, más si ya es cristiano, más si ya tiene años de ser cristiano, más incluso si se para aquí a predicar. Tiene que guardar un estatus o alabar o cualquier cosa. Tiene que guardar un estatus de moral ante los demás. Pero ¿para qué sirve eso si hay un Dios que todo lo ve? Si hay un Dios que te escudriña el corazón y que tarde o temprano vas a estar frente a Él y ante Él estamos desnudos, no podemos esconder absolutamente nada. Y nos va a leer nuestra cartilla, por decir algo. Y nos va a decir realmente tú lo que eres es esto y esto. Señor, pero era moral. Y yo no te mandé a que fueras moral. Yo te mandé a que buscaras realmente la santidad. Yo te mandé a que buscaras realmente la santidad. Entonces la moralidad es el esfuerzo humano para producir una bondad propia que al primero que va a beneficiar es a mí. ¿Por qué? Porque me llevo a tener un nombre, me llevo a tener un apellido, un estatus. Al primero que beneficia a mí, la gente me confía sus cosas. ¿Por qué? Porque moralmente para ellos yo estoy bien. Entonces la moralidad es ese esfuerzo humano para yo producir algo que sea bueno ante los ojos de la sociedad. Para que sea bueno, pero eso, la moralidad no transforma el corazón. Tengamos presente, la moralidad no transforma el corazón. Ser solo personas morales no significa de que seamos santas. Ser personas morales, eso no agrada a Dios. A Dios lo que le agrada es la obediencia a su palabra. Nosotros podemos ser santos y ser morales, pero nosotros no podemos ser santos y ser inmorales. La santidad te va a llevar a producir la moralidad delante de los demás. Pero hay personas morales que nosotros podemos dar incluso testimonio, que son cabales, como dicen, pero que no son santos, que no temen a Dios. Sin embargo, ante los demás, bueno, buen padre, buen hijo, buen ciudadano, respetuoso, esto y lo otro, y le tendemos honores así. Pero realmente, ¿cómo lo verá Dios a esta persona? ¿Cómo verá Dios a esta persona? Entonces, por eso es que es muy importante que nosotros
veamos esto de la moralidad y la santidad. Entonces, para resumir, la moralidad la produce el hombre y la santidad viene de Dios. Y la santidad viene de Dios. Entonces, esto es algo que nosotros debemos de tener presente. No significa, le repito, que el cristiano va a ser amoral o inmoral. No, 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 no. El cristiano va a ser moral. El cristiano va a ser ejemplo. El cristiano va a ser luz en medio de las tinieblas. Eso estamos de acuerdo. Pero no, lo que no queremos es que vayas a confiar tu confianza en esa moralidad, sino en lo que Cristo ha producido en medio de ti. Porque ¿sabes qué? Realmente todas tus buenas obras y toda tu moralidad y todo lo bueno que tú puedas hacer y te puedas escudar, si tú no tienes a Cristo en tu corazón realmente, puedes ser el mejor hijo, puedes ser el mejor padre, puedes ser el mejor orador, puedes ser el mejor maestro, el mejor amigo, el mejor esposo, la mejor esposa, puedes ser lo mejor en todo, el mejor trabajador. Pero ¿sabes qué es eso para Dios? Y lo dice claro, trapos de inmundicia delante de Dios. Óigase bien, trapos de inmundicia. ¿Sabe lo que es trapos de inmundicia? ¿Sabe lo que es trapos de inmundicia? Es algo asqueroso. Asqueroso. Eso es lo que dice Dios. Todo lo bueno que tú crees que estás haciendo, si no te has vuelto a mí, para mí eres un asco. Eres un asco. Eres asqueroso. Todas tus obras de justicia, dice Dios, son asco para mí. Eso lo deja claro el Señor. Aquí no te me vas a presentar, está diciéndote Dios, y te lo está advirtiendo. Aquí no te me vas a presentar con que dejé de tomar, dejé de fumar, dejé de mujeriar, dejé de... No, no, no. Todo eso es que si lo haces te estás haciendo daño a vos mismo. Aquí te vas a presentar solamente por medio de la santidad. Por medio de la santidad. Porque sin santidad, nos dice la palabra, nadie verá al Señor. ¿Y es mi santidad? No, no es mi santidad porque yo no puedo ser santo por mi fuerza. Es la santidad que el Señor Jesús ha venido a obrar por medio de su sangre en la cruz para con mi persona y para con cada uno de nosotros. Y esto lo debemos de tener muy presente. Isaías 64 nos habla de esto. Dice, saliste, 64:5, verso 6, miren lo que dice. Saliste al encuentro de que con alegría hacía justicia y de los que se acordaban de ti en tus caminos. Es aquí tú te enojaste. ¿Por qué? Porque pecamos. ¿Qué es lo que desagrada a Dios? Tu pecado. Desagrada a Dios. Y si quieres te podemos enumerar qué cosa es pecado. Pero yo sé que tú sabes lo que es pecado. Pecado es todo aquello que va en contra de la ley de Dios. Pecado es todo aquello que va en contra de Dios. Envidia, murmuración, enojo, contienda, malas palabras, malos pensamientos, malos sentimientos, amargura. Todo eso es pecado. Vanagloria, eso es pecado. Soberbia, eso es pecado. Idolatría, eso es pecado. Dice, porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Se pregunta, ¿podremos acaso ser salvos? Ando en pecado. ¿Me voy a presentar delante de ti? ¿Voy a poder ser salvo? ¿Voy a poder ser salvo si ando en pecado? Esa es la pregunta que se hace. En nuestros pecados hemos perseverado. He andado siempre en pecado. ¿Acaso podré ser salvo? ¿Podré ir al cielo así? ¿Podré estar delante de ti, Señor, así en pecado? Esa es la pregunta que se está haciendo ahí. Y entonces dice, si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como ¿qué? Como trapos de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Es decir, la maldad te llevaba para donde quería. La maldad te llevaba para allá, soplaba para allá te ibas. Después para acá, para acá. ¿Por qué? Porque estabas rendido al mundo, rendido a los deseos de la carne. Pero aquel que es santo se para firme y se para firme por la palabra y no importa lo que digan de él y no importa que le llamen lo que le llamen, el aleluya, el cristianito o lo que sea, no me importa porque yo sé quién ha dado su vida por mí y por ese me voy a parar. ¿Por qué? Porque él dio su vida por mí. Por eso es que cuando empezamos dije yo, no hemos entendido nosotros qué significa Cristo en la cruz del Calvario. No hemos entendido todavía qué significa Cristo en la cruz del Calvario. Cristo no vino para hacernos morales. Cristo no vino para hacernos buenas personas. Cristo no vino para que nosotros cambiáramos de lo malo que éramos a lo bueno. No, Cristo vino a salvarnos de una condenación. Vino a salvarnos. ¿Para qué? Para ejercer un cambio en la vida de cada uno de nosotros, pero un cambio interno y profundo. Un cambio tal que cuando mires el pecado lo aborrezcas. Un cambio tal que cuando mires el pecado digas, ¿qué es eso? En eso andaba yo antes y ahora ya no quiero eso. Y no te complazcas en el pecado, sino que lo aborrezcas.
y digas, esto ya no, hice un alto, ya cambié de vida, ya tuve un arrepentimiento, ahora yo quiero enmendar mi vida y comenzar de nuevo. Cristo viene a ejercer ese cambio en la persona. Ya hemos dicho en repetidas ocasiones que cuando tienes un encuentro real con Cristo, no puedes seguir siendo la misma persona. No puedes seguir. ¿Sabes qué? Si dices que tuviste un encuentro con Cristo y eres la misma persona, no lo has conocido, querido amigo. No has conocido a Cristo, estás engañado. Moralmente puede ser que hayas cambiado ciertas cosas, pero no has tenido un encuentro con el verdadero. No has tenido un encuentro con aquel que cambia a las personas. Porque todo aquel que ha tenido un encuentro con Cristo cambia totalmente. Ya hemos ejemplificado y decimos, es como que te encuentres con un furgón o con una rastra y te pasa encima. No vas a quedar igual. No vas a quedar igual. Algo va a ejercer. O te choques contra el tren. No vas a quedar igual. Tiene que surtir un efecto. Y el efecto es que cuando tienes un encuentro con Cristo, has muerto a la carne y has muerto al mundo y a tus deseos. Y ahora vives en el Espíritu. ¿Por qué vives en el Espíritu? Porque has nacido de nuevo, una nueva criatura ha nacido en tu interior. Una nueva criatura que no es como nosotros de carne y hueso, sino que es una criatura espiritual. Una criatura espiritual. Y esa criatura espiritual es la que te lleva a obedecer ¿a quién? Al Rey de los Espíritus, al Señor de los Espíritus, a Dios, a nuestro Padre. Entonces, la moralidad te puede estar confundiendo. La moralidad te puede estar sirviendo incluso hasta de estorbo para entregarte a nuestro Señor Jesús. Porque moralmente puede ser bueno y te puede estar excusando en tus obras. Soy buen hijo, no tomo, no fumo. Mi vecino sí lo hace y yo miro que llega en la madrugada y la pobre madre se levanta ahí a abrirle la puerta y esto y lo otro, pero yo no soy así. Sí, ¿y qué? Eres igual de pecador que él. Simplemente asolapado. Pero es igual ante los ojos de Dios. Tu poca justicia que le presenta dan asco delante de Dios. En cambio, la santidad, ¿por qué nosotros tenemos que buscar la santidad? Mira lo que nos dice Levítico 19. Levítico 19, versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés, está hablando Dios, diciendo, habla a toda la congregación de los hijos de Israel, a todos, y diles, santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. ¿Por qué entonces nosotros debemos de ser santos? Porque si nos llamamos cristianos, andamos de un Dios que, como estábamos alabando, que es santo, santo, santo. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de que nosotros andemos detrás de ese Dios? ¿Solamente aprendernos la Biblia o solamente recitar unos cuantos textos o solamente reunirnos aquí? No, no. El objetivo de andar detrás de Dios o de buscar de Dios es para nosotros parecernos a Dios. Y si Dios es santo, nosotros tenemos que ser santos. O no nos podemos llamar pueblo de Dios si nosotros no andamos en santidad. No nos podemos llamar pueblo de Dios si no andamos en santidad. Entonces dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y dice, santos seréis porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Lo está diciendo el Dios mismo. ¿Y qué significa santo? Santo viene de la palabra kadosh, que significa apartado, consagrado, dedicado. ¿Para quién? Para el Señor, no para el mundo. Tus manos, tus pies, tu pensamiento, tu sangre y todo, ahora va a estar dispuesto ¿para qué? Para servirle a tu Señor. Ay, entonces ya no voy a trabajar y ¿qué le voy a dar de comer a mi familia? No, no, no es eso, sino que con tu vida tú vas a engrandecer el nombre del Señor, vas a exaltar el nombre del Señor. Y si te toca ir a trabajar como portero, pues vas a ser el mejor portero, el que llegue puntual, el mejor portero que dé el ejemplo a los demás, el mejor portero que esté ahí, que sea como un cristiano. Y si vas a ser abogado, pues vas a ser el mejor abogado, que no va a hacer trampa, que vas a estar ahí glorificando el nombre de Dios. Y que cuando las personas miren y digan, pero todos los abogados hacen trampa, pero ese no. ¿Por qué? Porque ese es cristiano. Y ahí se marca la diferencia, es decir, llevamos una secuencia de que todos los abogados son ladrones porque eso es lo que todos nos imaginamos, porque eso es lo que se nos ha vendido, porque eso es lo que han hecho, pero cuando te encuentras a uno que es cristiano y te encuentras con un alto y dices, wow, ya no, ¿qué pasó? Ahí hay un alto, ¿qué pasó? Ibas leyendo de que todos eran iguales, pero en este no, en este es diferente, porque está Cristo en su vida y no le importa lo que le digan, nada lo va a mover. De eso se trata realmente, vivir en santidad. Vivir consagrado para el Señor. Vivir consagrado para el Señor. Es vivir entregado al Señor. No metido en las cosas mundanas. Que no te mueve el piso absolutamente nada. Tener tu mente fija en el Señor. Primera de Pedro 1 también nos habla acerca de la santidad. Y aquí lo dejo un poquito más expansivo, Pedro un poco más amplio. Dice Primera de Pedro 1 del 14 al 16. Como hijos obedientes. Óigase bien, como hijos
Ya lo nombra hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Cuando no estamos con Cristo, nos está hablando claro aquí Pedro, cuando no sos hijo de Dios, cuando no estás bajo la obediencia de Dios, ¿sabes qué? Andás en ignorancia, sí, pero ya dejé de tomar, pero aún así no has conocido al Señor, andás en ignorancia. Sí, pero ya dejé de fumar, aún así andás en ignorancia. Sí, pero ya dejé de mujerear, aún así andás en ignorancia. Nos dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Si no, es decir, tenés que hacer lo contrario, si no, como aquel que os llamó es santo, es decir, ¿quién te llamó? El Señor. ¿De dónde? De donde estaba, de la tiniebla para la luz. Sino como el que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? Cuando ustedes estén en la iglesia. Sean santos cuando vayan y estén con los hermanos. Sean santos cuando se reúnan a orar la Biblia. Sean santos cuando se reúnan en oración. No, dice el Señor, sean santos en toda vuestra manera de vivir. En toda, como ama de casa, como madre, como esposa, como hija, como empleada doméstica, como sea, vas a ser santo. Vas a ser santo y vas a marcar la diferencia. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, nos vuelve a decir. Escrito está. Y él está refiriéndose a lo que está en el libro de Levítico. Escrito está, sed santo. ¿Por qué? Porque yo soy santo. Y si andamos nosotros buscando de Dios, realmente lo que tenemos, ¿Dios es santo o no es santo? Amén. Y si andamos buscando de Dios, andamos buscando ¿qué? La santidad. La santidad. Y eso es lo que andamos buscando cada uno de nosotros. La santidad andamos buscando cada uno de nosotros. Entonces, nosotros debemos de entender esto, que realmente es totalmente diferente. La moralidad a la santidad. Y no debemos de acomodarnos o acostumbrarnos a la moralidad. No debemos de acostumbrarnos. ¿Saben por qué? Porque si nosotros nos acostumbramos a esta moralidad, realmente esto viene a ser un veneno que viene a adormecer realmente la necesidad que nosotros tenemos de Dios. El moralismo nos puede engañar, nos puede seducir y podemos ser su presa y nos neutraliza. ¿Saben por qué? Porque entonces cuando ya te crees moral, ¿sabes lo que hace la moralidad? Te hace creer que no necesitas de Dios. Que no necesitas de Dios. ¿Por qué? Porque sos bueno, porque en clase no te copias, porque sos el mejor alumno, porque como esposo nunca le has sido infiel a tu esposa, cumplís con tus deberes, porque como hijo sos obediente. Entonces, no es que eso sea malo, todo eso está correcto, todo eso está bien. Pero ¿sabes qué? Hay alguien que también andaba en moralidad y sabía que no estaba completo. ¿Y quién es ese alguien que andaba en moralidad y la Biblia nos lo deja ver y sabía que no estaba completo? El joven rico. El joven rico. ¿Qué dijo? Todo eso lo he cumplido. ¿Por qué? Porque en su mente y en su vida, ¿sabes lo que era? Un moralista que le importaba más la apariencia de afuera que realmente el interior. ¿Y qué se volvió entonces? Se volvió un legalista. Porque la moralidad sin Dios, ¿sabes qué va a hacer de ti? Un legalista. Un legalista. A querer cumplir con los mandamientos por tus fuerzas. ¿Para qué? Para aparentar ante los demás que ya no sos el mismo. Pero eso es simplemente moral. Pero sabes que por dentro estás podrido. Sabes que por dentro estás aniquilado, estás muerto. Y esto es lo que le pasaba al joven rico. Porque había cumplido con todo, sin embargo, él llega a decir, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Los mandamientos sabes, le dice el Señor. Porque el Señor conocía el corazón. Todos los he cumplido, le dice cuando le dice, honra a tu padre y a tu madre, esto y lo otro, y los que tienen que ver realmente con lo que es nuestra relación con el ser humano. Y le dice, todo lo he cumplido, Señor, eso desde mi niñez, desde mi juventud lo he cumplido. Ok, le dice el Señor. Entonces, deshazte realmente de eso en lo cual tú tienes un ídolo, que es tu riqueza. Él tenía un ídolo, él no andaba buscando la santidad, él andaba buscando el check. Si Jesús le hubiera dicho, ya cumpliste, entonces estás bien, moralmente estaba bien, pero internamente estaba mal. Lo que había en él realmente era un legalismo. Cuando nosotros encontramos a personas legalistas, son personas que por lo general moralmente no le hayas que tachar, pero realmente no tienen a Cristo en su corazón. ¿Por qué? Porque solo viven buscando cómo tachar a los demás, autocomparándose con ellos mismos. Y quieren que la vida de ellos sea ejemplo para ti. Y la única vida que es ejemplo para mí es la vida de Cristo. Es la vida de Cristo.
Miren cómo es esto de la moralidad, que puede ser tan engañosa. Miren lo que nos dice Juan 14:15. Óigase bien lo que nos dice Juan 14, versículo 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Pero ¿qué es lo que quiere hacer el moral? El moral quiere invertir las cosas. Quiere guardar los mandamientos sin amar al Señor. Óigase bien. El moral quiere invertir el papel de lo que ya dijo Jesús. Dice Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. La moralidad te invita ¿a qué? A guardar los mandamientos sin amar a Dios. A guardar los mandamientos sin ser un hijo de Dios. A guardar un mandamiento realmente si no has convertido, no has nacido de nuevo. Y a eso te invita la moralidad. Entonces por eso es que te lleva al legalismo. ¿Por qué? Porque después confía solamente en que estás guardando los mandamientos y crees que porque tú guardas los mandamientos, entonces tú te mereces un lugar en el cielo. Equivocado, error, error. No es porque guardes los mandamientos que te mereces un lugar en el cielo. El lugar en el cielo, ¿quién nos fue a preparar? El Señor Jesús. Es el único que delante del Padre nosotros somos aceptos por medio de Jesús. No es por mis obras, es por la obra que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y ante Él yo me tengo que rendir. Y cuando yo me rindo a Jesús, es que yo estoy reconociendo a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Y cuando yo le digo que Él es mi Señor, significa que yo voy a hacer lo que Él me mande porque Él es mi Señor y yo soy su esclavo. O que esclavo es aquel que le va a decir a su amo, no, hágalo usted. No le va a decir así. ¿Qué es lo que dice el esclavo? Sí, Señor. Y agacha la cabeza y lo hace. El esclavo pide explicación, Señor, ¿y por qué esto voy a hacer? No. Da una orden y lo hace. Y así debería ser nuestra actitud delante de Dios. Él lo ha dicho en su palabra y ese es el amén, punto, se acabó. Y esa es la verdad. ¿Por qué? Porque mi Señor lo ha dicho. Porque mi Señor lo ha dicho. Entonces la moralidad quiere que nosotros guardemos los mandamientos sin amar a Dios. Y el Señor es claro, dice, si me amáis, entonces la primera condición es amarle a Él, reconocerle a Él, servirle a Él, entregar nuestra vida a Él. Y después de eso, sí, guarden mi mandamiento, que esto les va a ayudar ¿a qué? A ser mejores personas. ¿Les va a ayudar a qué? A amar a su prójimo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque primero está amar a Dios, si me amáis. Guardad mis mandamientos, que con esto ustedes van a demostrar al mundo realmente lo que son hijos de Dios. Pero no querrás guardar los mandamientos sin amar a Dios, porque ¿sabes qué? Es una carga pesada. Guardar los mandamientos sin amar a Dios es una carga súper pesada, que en cualquier momento la tirás y sale, como decimos nosotros, salió el hombre. Sacó lo que tenía dentro, pero aquel que es cristiano es manso, es humilde, soporta, aguanta, camina la otra mía, pone la otra mejilla, perdona, ama y sobre todo obedece y ama a Dios. Y ama a Dios. ¿Y cómo es que se viene a ejercer la santidad en mi persona? Pues la santidad en tu persona no se ejerce de otra manera que realmente a través del nuevo nacimiento. A través del nuevo nacimiento es que las personas comenzamos a ser santas o a caminar en santidad. Solamente a través de eso. ¿Por qué? Porque ya nosotros vimos en historia bíblica donde habían los fariseos que sabían la Biblia mejor que todos nosotros y no eran santos, sino que andaban en pecado. Andaban en legalismo. Y el Señor Jesús les viene a aclarar al mismo Nicodemo en Juan capítulo 3, versículo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de los cielos. O sea, no es santo, no puede estar en el reino de los cielos. ¿Quién? Aquel que no haya nacido de nuevo. Entonces es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. ¿Y cómo yo logro nacer de nuevo? ¿Cómo yo logro nacer de nuevo? ¿Ok? En primera instancia el Señor dejó el Evangelio como medio de que los hombres sean salvos. ¿Cómo así? Explíqueme. Ok, tranquilo. Entonces,
A través de la predicación, de la exposición de su palabra, el Espíritu Santo viene y nos habla a cada uno de nosotros, porque esta no es palabra de hombre, sino que es palabra de Dios. Y como es palabra de Dios y Dios conoce los corazones, conoce tu corazón y conoce mi corazón, y su palabra entra a través de nuestro corazón, de nuestra alma, y se profundiza ahí y nos descubre y nos encontramos desnudos y nos encontramos, ¿sabes qué? Por lo general, casi siempre, culpables delante de Dios, porque Él es recto y nosotros no. Entonces, cuando su palabra entra y te descubre, realmente tú caes de rodillas y le dices: Señor, ¿qué es lo que he hecho? Señor, perdóname. Señor, y no paras de pedirle perdón, porque reconoces lo vil que has sido delante de Dios. Y cuando te arrepientes y te vuelves a Dios, entonces, si es un corazón realmente arrepentido, Dios lo perdona. Dios lo perdona. ¿Por qué? Porque un corazón contrito y humillado, Él no lo desprecia. Y cuando Dios lo perdona, ofrece su perdón, pone de su Santo Espíritu dentro de tu corazón. Y entonces comienza una nueva criatura a surgir. Ya no es el mismo Daniel, ya no es el mismo Carlos, ya no es el mismo David, ya no es el mismo Dari, ya no es el mismo Ernesto. No, no, no. Una nueva criatura ha nacido. ¿Por qué? Porque realmente se ha arrepentido y ha comenzado su vida. Ahora empieza de cero. Ha sido perdonado y todos los pecados pasados, dice el Señor, son perdonados. Pero ahora comienzas de cero con unas vestiduras blancas que tienes que guardarlas. Y guardar esa vestidura es caminar en santidad. ¿Por qué? Porque cuando te pones una camisa blanca, andas ahí de que no quieres ni sudarte para que no se te ensucie, porque la andas guardando. Igualmente, cuando recibes el perdón de Dios, no quieres tener contacto con el mundo, que es imposible no tener contacto con el mundo porque estamos en el mundo, pero el mismo Señor Jesús en la oración de Juan 17, ¿ora para qué? Para que los que están en el mundo sean guardados por Dios. No que los saques del mundo, le dice, sino que tú seas quien los guarde, Señor. Entonces, ahí es donde nosotros venimos y con la ayuda del Espíritu Santo, de su palabra y de todos los medios de gracia que Dios ha dejado, nosotros comenzamos a guardar nuestras vestiduras. Porque no se trata de que, bueno, ahora soy santo y puedo hacer cualquier inmoralidad. No, porque ese es el antinomianismo, que dicen, hey, ya soy salvo y ahora puedo hacer lo que yo quiera. No, 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 no. Sos santo y tenés que guardar la santidad, guardar la salvación, dice el Señor, con temor y con temblor. Entonces nosotros tenemos que, una vez que somos salvos, nosotros somos una nueva criatura. Y miren lo que nos dice aquí acerca de la nueva criatura. Es decir, ya no somos la figura de Adán. Adán era la vieja criatura. Adán era el Daniel pecador. Adán era la Marta pecadora. Adán era ese el que representaba a Adán. Pero ahora que nosotros somos una nueva criatura, ahora somos formados a la imagen de Cristo. Y Cristo vivió en santidad. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Vivir en santidad. No en moralidad, en santidad. ¿Por qué? Porque ha muerto el viejo hombre. ¿Quién murió? Adán. ¿Quién nació en mí? Cristo. Cristo nació en mí. Y miren lo que nos dice 2 Corintios 5:17. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y no termina ahí. Dice, las cosas viejas, es decir, tu actuar anterior, tu vida anterior, tus deseos anteriores, tus pasiones anteriores pasaron. Es decir, es el pasado, ya no más. He aquí todas son hechas nuevas. Comienzas a nacer con una nueva visión. No solamente Dios cambia tu apariencia, ¿verdad? De cómo te vistes ahora y cómo te vestías. No, no, no. Es interno el cambio. Y del interno se produce al externo. Ese es el verdadero cambio, cuando viene desde adentro el cambio. Entonces, somos una nueva criatura. ¿Significa que ya no voy a ser tentado? No, sí vas a seguir siendo tentado. Pero ahora, ¿qué? Tienes a Cristo, que has nacido en Él. ¿Para qué? Para enfrentarte al pecado. Antes te enfrentabas al pecado sin Cristo. ¿Y qué? Sucumbías. Caías. ¿Por qué? Porque querías enfrentarlo en tu fuerza, a través de tu moralidad, a través de lo bueno que eras. Querías enfrentar vos a todo eso que se te avecinaba. Pero ¿sabes qué? No podías, caías. ¿Por qué? Porque querrás o no, el pecado es más grande que vos. Y el enemigo es más fuerte que vos. Pero el enemigo no es más fuerte que Cristo, porque ya fue vencido por Cristo en la cruz del Calvario. Y cuando nosotros nacemos de nuevo y somos una nueva criatura en Cristo, tenemos a alguien que nos ayuda y nos respalda en el día a día. Tenemos a alguien que está en el minuto a minuto velando por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros no caigamos en la tentación.
A Pedro no le dijo. A Pedro le dijo, Pedro, te pidieron para pegarte tu apaleada. ¿Y sabes qué? Yo voy a orar para que tu fe no falte. Porque si no tuviera Cristo intercediendo por nosotros, caemos también. Es decir, la obra de Cristo no terminó en la cruz del Calvario salvándonos. Está todavía Cristo intercediendo en los cielos a la diestra del Padre por todo y cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que no caigamos. Para que no caigamos. Entonces, cuando te venga la tentación, recuerda, Cristo, ayúdame. Dobla tu rodilla, ve a Él y Él te va a dar la salida. Porque no hay tentación, dice la palabra, que no nos dé la salida a Él. Él nos da la salida. Si recurrimos a Él, pero si la quieres enfrentar por tu fuerza, ¿sabes qué? Date por muerto, ya caíste. Vas en pecado y lo que te recomiendo es que si caes en eso, te arrepientas, veas al Señor Jesús y le digas, he sido un soberbio porque he pensado que por mi fuerza la iba a vencer y no he podido. Una vez más, no he podido. Y otra vez más, no he podido. Pero Señor, en tu fuerza, yo sé que podría hacerlo. En tu fuerza sé que podría hacerlo, Señor. Entonces, eso es lo que el Señor nos está diciendo aquí. Es decir, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y nos lo recalca todavía en Efesios 4. Miren lo que nos dice. Efesios 4, versículo 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Cómo está el viejo hombre? Viciado. Es decir, ya depende ¿de cuál? De las mañas del viejo hombre. De las mañas del viejo, de los gustos del viejo hombre, de las concupiscencias del viejo hombre. Y entonces nos dice en el versículo 23, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces lo que me está dando aquí la pauta el apóstol Pablo es que me dice que yo tengo que renovarme en el espíritu de mi mente y vestirme del nuevo hombre. ¿Cuál es ese nuevo hombre? Vestirme de Cristo. Vivir como Cristo vivió, andar como Él anduvo, vestirme de Cristo, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. ¿Qué cosa es la verdad? La palabra. La palabra es la verdad. Entonces yo tengo que vivir revestido de la palabra, lleno de la palabra. ¿Para qué? Porque por medio de la palabra es la espada con la cual yo me enfrento ante las tentaciones. Con esa misma espada el Señor Jesús se defendió de Satanás. Aquí en Mateo 4, cuando fue tentado después de ayunar 40 días, se defendió a través de la palabra. Cuando el diablo usaba la misma palabra para tentarlo, ¿qué le decía el Señor Jesús? Escrito está también. Escrito está también. Escrito está también. Y no me vas a venir a decir, ¿cómo vas a emplear vos la palabra? Porque el diablo quería torcer la palabra, pero el Señor Jesús le dio el verdadero significado. Y tú puedes estar torciendo la palabra, incluso como cristiano, para justificar tu pecado. Pero Dios no ha puesto la palabra para que nosotros justifiquemos nuestro pecado. Dios ha puesto la palabra para que nosotros vivamos santamente y rectamente. Eso es lo que Él quiere con cada uno de nosotros. Entonces, una vez que nosotros hemos nacido de nuevo, comienza a ejercer en nosotros un amor por Cristo. Un amor, porque tú no me digas que lo amaste antes de arrepentirte. No, no. Realmente hasta que Él te perdona, comienzas a entender ese gran amor que Él tiene para contigo. Y comienzas a ver esa cruz. Y comienzas a ver ese sacrificio. Y comienzas a decirle, ahora yo le amo a Él. Porque Él me amó primero. Él me amó primero. Y entonces nuestra vida totalmente comienza a cambiar. Pasamos de una vida de injusticia a una vida de justicia delante de Dios, a una vida de pecaminosidad, a una vida de santidad delante de Dios. Miren lo que nos dice 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9 en adelante. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no erréis. Y aquí te pone una lista y te dice, ni los fornicarios, ni los idólatras. Yo creo que no es necesario ir remarcando en cada uno de ellos, si nosotros ya sabemos el concepto, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, óiganse, parece que me conocía Pablo y no me había visto. Y esto eras algunos, dice, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Óigase la palabra que dice, ustedes eran todo esto, ¿ok? Bola de pecadores es lo que está diciendo ahí Pablo. Ustedes eran un montón de pecadores. Ustedes eran eso. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido ¿qué? Santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús. ¿En el nombre de quién? Del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro
Dios. Él es el que nos lava y nos santifica y nos justifica delante de Dios. Solamente por Él es que nosotros podemos ser encontrados justos delante de Él. Solamente por Él nosotros podemos ser santificados y justificados y lavados. No podemos por nuestra propia fuerza, por nuestra moralidad, porque ahora andamos un buen camino. No, no, no. Y no es que te esté invitando a andar en malos caminos. No, lo que te invito es que realmente te des cuenta que eso a lo que tú llamas moralidad o buenas obras no te sirven para nada delante de Dios. Y que despiertes y que te des cuenta que realmente lo que Dios quiere es un corazón arrepentido, arrepentido. Y que lo reconozcas como tu Señor y como tu Salvador y que te vuelvas a Él de corazón. Y Él va a ejercer en ti para que tú hagas esa buena obra. No las quieras hacer por tu fuerza, que sabes qué, no vas a llegar largo. Hasta entonces, cuando reconoces todo esto y el Señor te saca de las tinieblas a la luz, es que realmente eres un hombre nuevo, alguien que ha nacido ahora bajo la imagen de Dios. Por eso es que el Señor no te va a pedir algo más allá de lo que tú puedas hacer. No te va a pedir. Y entonces, como ya ahora estás revestido, estás lavado, ahora ya estás justificado y santificado, el Señor te dice, ok, ahora ya sos mi hijo. Antes no eras mi hijo, ahora ya sos mi hijo, ahora ya te adopté, ahora eres parte de mi familia. Ok, entonces, ahora sabes lo que te pido, dice el Señor, que seas imitadores de mí. Eso es lo que te pido. ¿Y qué es ser imitadores de Él? Como les decía, si Él es santo, yo tengo que imitar o buscar la santidad. Efesios 5, versículo 1. Efesios 5, versículo 1 dice, sed pues, y miren lo que dice, y pone alta la parada, pero es lo que tenemos que hacer realmente. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Eso es lo que nos dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Si no soy un imitador de Dios, si no ando en santidad, entonces yo no realmente soy un hijo de Dios. Estoy caminando torcidamente. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en qué? En amor, como también Cristo amó y se entregó por sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a quién? A santos. ¿Cómo nos llama? Santos. Ay, ese nombre es muy grande, sí, para todos. Pero en el nombre del Señor Jesús, Él nos santifica. Por Él es que nos ve como santos. Porque Él nos ha marcado la pauta, el camino que debemos de seguir. La santidad. La santidad. Y la santidad va a hacer que nosotros comencemos a ser buenos ciudadanos, buenos hijos, buenos hermanos. Como te repito, y no me cansaré de decirlo, puedes ser todo lo bueno, pero si no tienes a Cristo, lo que tienes realmente es fariseísmo, hipocresía delante de Dios. Entonces hay un aspecto crítico que nosotros debemos de entender. La santidad es primero que la moralidad. ¿Ok? La santidad en tu vida tiene que ser lo primero y después viene la moralidad. Porque si inviertes los papeles, difícilmente vas a llegar a la santidad. Porque si pones primero la moralidad, te vas a justificar a ti mismo y vas a ser alguien con justicia propia. No peco, no robo, no miento. Entonces, ¿qué? ¿De qué tengo que ser salvo? No necesito un salvador si yo estoy bien. Entonces tiene que ir primero la santificación y antes de la santificación está el arrepentimiento, el volverse a Dios, el volverse a Dios. Entonces, ¿por qué? Porque a todas aquellas personas que se creen moralmente que están bien, no buscan a Dios de corazón, no buscan a Dios de corazón. Dios no nos llama a que nosotros seamos santos inmorales, sino que nos llama a que seamos santos y Él va a producir en nosotros esos frutos que produce alguien que ha sido nacido de nuevo, los frutos del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza y dominio propio. Entonces cuando venga el pecado no va a poder luchar contra nosotros, va a poder luchar pero no nos va a poder vencer, va a poder luchar pero no va a poder vencer. Entonces nosotros podemos realmente, si nos fijamos bien, ser morales sin ser santos. Pero eso no es lo que Dios quiere ni lo que le agrada a Dios. Dios quiere que nosotros seamos santos. Que seamos santos y esta santidad es la que va a producir la moralidad en nosotros. Como digo, la santidad viene de un corazón que ha sido renovado, de un corazón que ha sido cambiado, un corazón ahora que ahora ya no es de piedra, sino que es un corazón de carne y este corazón de carne produce
deseos piadosos, deseos de amor, deseos de obediencia ante Dios. Y esto culmina realmente con una vida piadosa delante de Dios y delante de nuestro prójimo, y nos ayuda a vivir realmente en santidad como Dios quiere que nosotros vivamos. De tal manera que el ciudadano del reino de Dios, o sea, un cristiano, lo que busca es obedecer a su rey. Lo que busca es obedecer a su Señor, y no solamente obedecerlo, sino seguir su palabra, obedecer su palabra. Y esto no lo hace como una carga pesada. Es que antes se me permitía mentir, pero ahora no quieren ni que mienta. No. Cuando has nacido de nuevo, los mandamientos del Señor no son gravosos para ti, sino que esto, miren qué diferencia. Para alguien que no ha nacido de nuevo, el guardar los mandamientos es gravoso, es difícil, dificultoso, pesan, no se puede y caes en pecado. Pero cuando has nacido de nuevo y Dios ha cambiado ese corazón y pone su Santo Espíritu dentro de vos, como Él escribió los mismos mandamientos, ahora los mandamientos dice que ya no son gravosos, sino que son deleitosos. Te gozás de los mandamientos de Dios y los cumplís y los guardás. ¿Por qué? Porque es parte de tu nueva naturaleza. Es parte de tu nueva naturaleza. Ya aquel viejo ya murió y ahora viene alguien nuevo. Y ese nuevo ahora viene dotado de ¿qué? De su Santo Espíritu, que es el que escribió la palabra y el que te ayuda ahora a vencer el pecado y realmente a vivir como Él quiere que nosotros vivamos. Ya ahora vivimos como santos y no simplemente como personas morales. Los hijos de Dios imitan la santidad porque eso es lo que miran en su Padre. Y nosotros no amamos porque estamos llenos de amor y no perdonamos porque estamos llenos de perdón. ¿Saben por qué el cristiano ama y perdona y pasa el agravio? Porque es un reflejo de su Padre. Es un reflejo. Es decir, nosotros reflejamos de lo que hemos recibido. Nosotros reflejamos de lo que vemos a Cristo en su palabra. Es como la luna, como el ejemplo de la luna también que lo hemos puesto. La luna no produce luz. La luna refleja la luz. Entonces nosotros podemos ser esa luna que estamos reflejando el amor que hemos recibido, la santidad que hemos aprendido del Señor. Y eso es lo que a nosotros nos ayuda realmente a vivir como Él quiere que nosotros vivamos, en obediencia al Rey de Reyes y Señor de Señores, y no arrastrado por las corrientes de este mundo, no arrastrado por lo que este mundo hoy te dice, te vas para allá y vas para allá, y mañana te dice, no, sabes que me equivoqué, no, ahora es por aquí, y te vas por aquí, y después, no, espérate, yo creo que no, mejor es por aquí, y comienzan a ver tantas tendencias, ahora de la homosexualidad, ahora del lesbianismo, ahora de cualquier otro tipo de corriente que se puedan venir, el mundo está al vaivén de las cosas que el mundo quiere. ¿Saben por qué? Porque el mundo, como no conoce a Dios, a lo malo llama bueno y a lo bueno llama malo. Pero el que ha nacido de nuevo tiene una justicia que no proviene de él, sino que proviene de Jesucristo. Y esa justicia que proviene de él comienza a ver las cosas y a llamarlas por su nombre. Llamar al pecado, pecado. Y llamar a lo santo, santo. Llamar a lo inmundo, inmundo. Y no mezclarse con él. Y ver a las cosas del mundo como las cosas del mundo y no arrastrarse por ella. Entonces, cuando ya eres convertido, entonces no solamente vives en santidad, sino que te aseguro que si eres casado, tu esposa te va a amar más. ¿Por qué? Porque va a encontrar en ti un esposo cristiano que tiene que ser un ejemplo como padre de familia, como esposo, como ciudadano. Un ejemplo como padre de familia, como esposo y como ciudadano. Y como hijo de Dios. Y como hijos de Dios. Y no solamente tu esposa, sino tus hijos van a ver el cambio en ti, tus hermanos, tu jefe, tu compañero. Y entonces ese cambio no lo ejerciste vos, sino que fue ejercido por el Señor Jesús desde adentro. Y entonces por eso es que el cristiano es amoroso, el cristiano es servicial, el cristiano es atento, es hospitalario, el cristiano ama, el cristiano perdona. ¿Por qué? ¿Por qué él produce eso? No. Si fuera por él, ¿saben lo que va a producir? Moralidad vana, que en cualquier momento se quita la máscara, que se cansa. Pero cuando está Cristo, esto lo lleva a dar frutos perennes, continuos. ¿De qué? Del verdadero amor que Cristo ha puesto en su corazón, de la verdadera santidad que Cristo ha puesto en su corazón. Y su vida es para reflejar a aquel que han creído en él, para reflejar a aquel que lo rescató, para también reflejar al reino que ahora pertenecen, que ya no pertenecen a este mundo, sino que pertenecen realmente al reino
de Dios, al reino de Dios, y comienzan ellos a vivir según las normas que Dios le establece a través de su palabra, y no las normas que el mundo establece, ni las normas que yo creo que pueden ser las que me convienen. No, porque yo me puedo equivocar y el mundo está totalmente equivocado, pero la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios es veraz, es veraz. La moralidad, querido amigo, ¿sabe lo que quiere revelar? Lo bueno que tú puedes ser, lo bueno que tú puedes ser. Pero la santidad revela cuán bueno es Dios para con nosotros y cuán bueno Dios quiere que nosotros seamos para el mundo. Entonces la moralidad te puede, yo soy bueno, y comienzas a escudarte y comienzas a sentirte bien y vos mismo te tirás flores a través de la moralidad. Pero realmente la santidad revela qué tan bueno es Dios. Así que estamos llamados a vivir la santidad, porque no hay nada mejor en la vida, en esta vida y en toda la vida que te puedas imaginar, que vivir en santidad, porque así entonces estás en sintonía y acorde a lo que Dios manda, no a lo que el mundo manda, viviendo en santidad. La santidad implica amar, la santidad implica realmente que cambie tu mentalidad del mundo y comenzar a verla como el Señor la ve. Recuerda que lo que nos dice Hebreos 12:14, dice, seguid la santidad, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, absolutamente nadie, y cuando dice nadie, los excluyes a todos. Ahí están excluidos los moralistas, los que creen que tienen o que por sus fuerzas pueden ellos presentarse delante de Dios, están excluidos. Los que creen que porque son morales y caminan bien y no mienten y no roban y no toman y no fuman y no mujerean, entonces ya soy medio santo. No, no, no. La santidad proviene de adentro. Entonces dice, sin santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El objetivo de la santidad no es solamente que parezcamos santos ante los demás, sino que vayamos tomando, que nosotros, cada uno de nosotros vayamos tomando la figura de Cristo como propia nuestra. ¿Para qué? Para que realmente seamos llamados cristianos como nos llamamos. Seamos llamados cristianos como nos llamamos. Los cristianos fueron llamados por primera vez, ¿dónde como cristianos? En Antioquía. ¿Y por qué? Porque reflejaban a Cristo. Porque reflejaban a Cristo. Porque vivían como Cristo. Vivían en amor. Se daban los unos por los otros. No se andaban fijando en nada, que esto es mío, que esto es tuyo. No, no, no. Era todo común. Se amaban, se perdonaban. Se velaban los unos por los otros. Se cuidaban. Y sobre todo obedecían lo que la palabra decía. Primera de Juan 2:6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Ok, si yo me llamo cristiano, eso es lo que me está diciendo, yo debo andar como él anduvo. Y nosotros sabemos que Cristo anduvo realmente en santidad, porque si no, no hubiese sido el Cordero de Dios que era capaz de quitar el pecado del mundo. La razón por la que Él quitó el pecado del mundo es porque Él era santo y sobre Él no se dio ninguna mancha. Y eso es lo que Él quiere con nosotros también una vez que nos ha salvado, que nosotros podamos vivir sin mancha en medio de este mundo que está contaminado. El Señor Jesús oró al Padre por nosotros. Y la oración de Jesús la encontramos en Juan 17, por todos y cada uno de nosotros. Y en Juan 17, versículo 15, capítulo 19, Juan 17, versículo 15 al 19, dice, oigan, y no es una oración cualquiera, dice el Señor, no ruego, ocupa la palabra ruego, es una petición que va más allá, es una petición en la cual Él pone su corazón. En Juan 17 dice, versículo 15, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y dice, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Para que ellos también sean santificados en la verdad. Entonces, Él está rogando al Padre y le dice que por medio de tu palabra, estos que están en el mundo, pero que no son del mundo, puedan vivir santamente obedeciendo tu palabra.
guiándose bajo ella, teniéndola como la regla a seguir en sus vidas. Pero para eso, Señor, necesitamos que tu Santo Espíritu habite en cada uno. ¿Por qué? Porque tu Santo Espíritu es el único que los puede guiar a toda verdad. ¿Y cuándo viene a morar el Santo Espíritu? Cuando nacemos de nuevo. Y retrocediendo, ¿cuándo nacemos de nuevo? Cuando tenemos un arrepentimiento verdadero en nuestro corazón. Teniendo un verdadero arrepentimiento, Él nos ayuda a vencer el pecado en el futuro y nos ayuda a vivir santamente. Dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y por ello yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Cuando nosotros nos arrepentimos y nos volvemos a Dios de corazón, Dios nos ve como santos. Dios nos ve como santos. Y eso es lo que Dios quiere con cada uno de nosotros. Por tu fuerza, querido amigo, no vas a poder contra el pecado. No vas a poder contra el mundo. Con tu moralidad, por tu manera de vivir bien, rectamente, ¿sabes qué? Eso para Dios son trapos de inmundicia. Trapos de inmundicia. Puedes ser el hijo más obediente y eso para Dios no es nada. Y te lo digo también como experiencia propia. Yo me creía moralmente bueno y mucha gente se puede creer moralmente bueno, pero eso más bien te puede perjudicar a no buscar a Dios de corazón. ¿Por qué? Porque te sientes satisfecho con la persona que eres. Analiza realmente cómo está tu vida delante de Dios. Mira a profundidad cómo le ha fallado. Mira cuántas veces ha pecado. Entiende la realidad de la cruz en el Calvario. Si tú fueras bueno, ¿sabes qué? Cristo no vino por ti. Pero Cristo no solamente vino por ti, sino que vino por toda la humanidad. Porque todos a una se desviaron. No, no hubo uno, no hay ninguno que haya hecho lo bueno. Así que si te crees moral, aquí se destruye tu moralidad. No hay uno bueno. Como le dijo el Señor al joven rico, ¿por qué me llamas bueno? Bueno solo Dios. No hay ni uno bueno. Tu moralidad no es buena delante de Dios. Tu moralidad apesta delante de Dios. Así que arrepiéntete incluso de tu moralidad y de tu manera de vivir bien. Porque realmente eso no agrada a Dios. Realmente eso no agrada a Dios. Nosotros podemos estar engañados. Estar engañados. Hay un video que te quería mostrar, pero no sé si lo pueden mostrar realmente acerca de cómo podemos ser engañados, ¿no? Te lo voy a comentar. Un niño se acercó al Papa de la Iglesia Católica. Si quieres después te comparto el video. Y se acercó y le dijo, llorando, que su papá acababa de morir. Y que su papá era ateo. Que su papá era ateo. Pero que él quería saber que si su papá estaba en el cielo. Realmente es un video que te llega a las emociones, te llega al corazón. Y yo creo que ese es el sentido que buscan en ese video. Y después, este señor sentado pregunta que qué cree la audiencia que está ahí. Que si su papá, que era bueno porque cuidaba del niño, aunque fuera ateo, si estaba en el cielo o no. ¿Ustedes creen que Dios, dice él, va a mandar a alguien que era bueno con su hijo al infierno o se va a olvidar de él? Y la gente movida por las emociones dice, no, está en el cielo. Y digo yo, ¿acaso el cielo se gana incluso por muy bueno que yo sea? ¿Se gana porque soy bueno? ¿Porque moralmente estoy bien? No, el cielo lo ganó Jesucristo por cada uno de nosotros. Y si nosotros no creemos en Él, ¿saben qué? Tanto ese que era ateo como aquel que no vive una vida en santidad no va a estar delante del Señor. No porque lo diga yo, sino porque su palabra lo deja claro en hebreo. Sin santidad, sin santidad, sin santidad, nadie verá al Señor. Busquemos, querido amigo, la santidad. Anhelemos vivir en obediencia al Padre, anhelemos vivir consagrando nuestra vida cada día más en la santidad que Él quiere que nosotros vivamos, porque solo así podemos ser aptos delante de Él. Cerremos nuestros ojos y démosle gracias al Señor. Padre bendito,
Es claro, Señor, que la salvación no es por obras, Señor, sino que es por tu gracia, Señor, y es por la fe en el Señor Jesucristo. Padre, pero aún como cristianos, Señor, podemos caer, Señor, en el engaño, Señor, de las obras, Señor. Y no es, Señor, que no vayamos a hacer obras, Señor, como Santiago bien lo explica, Señor, que la fe sin obra es muerta, Señor, pero no permita, Señor, que nosotros pongamos las obras adelante, Señor. No permita, Señor, que pongamos nuestra moralidad. No permita que pongamos, Señor, oh bendito Dios, nuestras obras, Señor. No permita que pongamos todo el esfuerzo que nosotros hacemos, Señor, delante, Señor, oh bendito Dios, de la santidad, Señor. Porque tú, Señor, en tu palabra eres claro, Señor, y dices, sed santos, porque yo, tu Dios, soy santo. Padre, tú mereces que nosotros seamos santos, Señor. Si nos vamos a llamar tus hijos, Señor, debemos de caminar en santidad como tú lo demandas, Señor. Y andar, Señor, como tu Hijo anduvo en esta tierra, Señor. Padre, la verdad que por nuestra fuerza, varios tal vez hemos luchado y nos hemos dado cuenta, Señor, de que no podemos, Señor. Pero contigo, Señor, nada es imposible, Señor. Sabemos que separados de ti, nada podemos hacer, pero si estamos contigo, Señor. Padre bendito, ¿quién contra nosotros? Dice tu palabra, Señor. Ayúdanos a prevalecer, Señor, en el día a día, en el minuto a minuto, ante la tentación, Señor, para poder vencer al pecado, Señor. Sabemos que en tu fuerza lo vamos a lograr, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de los presentes. Bendice, Señor, a cada uno de los oyentes, Señor. Padre, y que tu palabra, Señor, venga a quitar el velo, Señor, oh bendito Dios, de aquellos que se creen moralmente buenos y que se den cuenta, Señor, oh bendito Dios, que delante de ti, Señor, todas sus buenas obras, Señor, toda su moralidad, Señor, todo su castillo, Señor, que lo están basando sobre la arena de la moralidad, Señor, ante cualquier corriente, Señor, en cualquier momento va a caer. Pero si la basamos en Cristo Jesús y en la santidad, Señor, está basado sobre la roca, Señor. Ayúdanos, Señor, en todo momento. Te lo pedimos todo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, Señor, y amén. Tengan buenas tardes. El Señor los bendiga. Estoy a sus órdenes.